Ya, gracias Álvaro y gracias por la confianza para hablar de sus cactáceas aquí en Chile. Claro que soy australiano, vengo de un país que ya es muy exótico, muy conocido por sus animales sobre todo. Pero desde niño siempre me han gustado los cactus. Desde como los 10 años más o menos he tenido colección de cactus en mi país. En Australia también es muy buen clima para tener muchos cactus en jardines, como en paisajismo. Así que aquí estoy en un jardín de un amigo, aquí yo con unos 13 años. Pero siempre quise venir a Sudamérica, siempre me gustaron los cactus columnares de Sudamérica sobre todo. Así que hace 9 años me vine a Chile para conocer sus cactus en hábitat. Me fui a Argentina, Bolivia, Perú. Um, Así que actualmente vivo en Antofagasta y te voy a hablar sobre 3 géneros específicamente aquí en Chile de los cactus, Rimacactus, Copiapó y Iriosisi. En Chile tenemos más o menos 9 géneros de cactus y alrededor de como 140 especies, más o menos. Así que hay mucho para hablar, pero me voy a enfocar en esos géneros que más me interesan. Y te voy a hablar de esa zona costero, empezando en Antofagasta o Tocopilla y llegando hasta La Serena, más o menos. En esa zona costero voy a estar el enfoque de la charla. Así que aquí en el norte de Chile, ustedes van a saber que tenemos algo que se llama Camanchaca, que es neblina, que viene de la costa y se junta en las montañas. Así que con eso, en el norte de Chile, hay muchas especies que se encuentran en esa zona de la Camanchaca, incluyendo cactáceas, tenemos Copiapoa gigantea aquí, y son ecosistemas muy bien diversos y muy especiales, así que sí tenemos unos problemas de conservación ahora, sobre todo con el cambio climático en el norte, así que estas zonas son muy impresionantes porque cuando uno está en la costa es muy desértico, muy seco y uno sube hasta como los 300, 400 metros y aparece mucha vegetación, con mucha densidad. Y hasta que la Camanchaca, el agua en el aire se condensa en las espinas de cactus. Aquí tenemos Eulychnia taltalensis y se ve las gotitas así que se juntan en su propio agua. Es muy llamativo. Y hay tanta humedad que aparezcan esas tilancias o clavel de aire. Así que eso es un buen signo que hay mucha humedad en el aire aquí. Así que empezando en Tocopilla, yo he ido muchas veces a Tocopilla, como unos 6 veces. Es un lugar bien seco, bien extremo, pero hay unos cactáceas muy interesantes allá. Hay mucho endemismo en general en Tocopilla, en su flora, pero es muy amenazada, es muy en peligro de extinción. Y un género muy especial es Rimacactus. Aquí tenemos Rimacactus laui. Es un género monospecífico que significa que hay solo una especie en ese género. Así que es endémico de Chile ese género, esa especie. Es muy chiquito también, como se ve allá. Muy pequeñito, difícil de encontrar en hábitat. Y aquí está en flor y vive en la grieta. Así que la flor de hecho está casi en la sombra todo el día. Y la flor dura como unos 10 o 11 días, que es algo muy interesante porque eso es muy extraño para cualquier cactus que dura tanto la flor, pero como que está en la sombra todo el día, dura mucho tiempo. Y Rimacactus, el nombre del género, significa en latín cactus de fisura. Así que siempre está como metido en fisuras muy, muy angostos. Y aquí es como se ve su hábitat. Es impresionante porque es casi la única planta que sobrevive ahí en ese lugar todo el año. Después de la lluvia también hay unas semillas ya que se germinan y eso, pero es muy interesante el hábitat donde vive ese cactus. Y más cerca de Antofagasta aparecen poblaciones muy grandes de Copiapó atacamenses. Aquí en Moro Moreno hay una población muy grande, muy bonito. Es difícil llegar allá, pero vale mucho la pena.
y pueden llegar ejemplares hasta como 100 cabezas. Es un cactus muy lindo, pero poco conocido en hábitat, porque siempre es difícil llegar a su hábitat por la geografía acá y la geología. Pero tiene una cera en su piel que es como blanco y muy bonito. Aquí un poco más al sur tenemos Quebrada Botija y Escuña, que es bien conocido para cactus. Copiapoa atacamensis aparezca en ese lugar también, igual que Copiapoa solares. Aquí tenemos una población de Copiapoa solares que está bien en peligro de extinción también. Lamentablemente hay muchas plantas muertas, pero en ese lugar hay muchos ejemplares vivos todavía. Y unos cojines muy grandes. Esa es la copiapoa más grande que he visto en todos los viajes aquí en Chile. Copiapoa del Bata está más o menos cerca de ese tamaño, pero Solares igual es una copiapoa muy gigante. Y aquí en la zona de la Camanchaca mancha los espinas de cactus y se cambia el color más como gris o negro. Pero abajo de esa zona, aquí se puede ver su color real, que es de oro, un color como dorado, que es muy bonito en el sol. Y aquí tenemos Copiapoa conglomerata o Copiapoa armefriana, también es conocido así, que solo aparece en Quebrada Botija y también está muy en peligro de extinción. E igual crece más abajo en la quebrada, muy cerca de la costa. Y también en esa quebrada tenemos Copiapoa decorticans, que está bien en peligro de extinción también, que es endémico de Quebrada Botija. Y solo crece más o menos en los acantilados, siempre está en lugares muy pendientes y difícil de ver. Y también en esa zona tenemos Copiapoa tenuísima. La imagen en la izquierda es como un ejemplar muy típico, que está como justo raíz con el suelo. Pero a veces se puede ver una planta más grande en una grieta donde se junta más agua y la planta no se puede esconderse porque tiene una raíz muy grande en apiforma y eso es como tira el cactus para abajo, así que siempre está como muy pegado con el suelo. Aquí, más cerca de Tal, un poco más al sur, la cordillera sigue siendo muy pendiente y difícil de explorar, así que hay que hacer mucho trekking, pero vale la pena para ver especies como Copiapoa montana, como se ve aquí. Siempre aparezca en alturas de esas montañas sobre 300 metros hasta casi 1000 metros. Y también se puede ver Copiapoa humilis. Se ve muy diferente cuando es chiquito que cuando es grande. Así que cuando es chiquito tiene un color más fuerte, así como se ve en las imágenes. Y cuando es más grande es como más verde. Es un cactus común en cultivo y no tan en peligro en hábitat tampoco. El complejo de Copiapoa Cinerea es muy popular en cultivo y también para visitantes de hábitat. Todo el mundo quiere ver Copiapoa Cinerea. Es un género, o sea, es una especie bien complejo. Durante los años ha sido muchas especies diferentes, pero ahora hay más subespecies o variedades. Así que aquí tenemos Copiapoa Cinerea, variedad albispina, que es muy bonito. En la quebrada de San Ramón tenemos Copiapoa cranciana, que tiene sus espinas blancas que son muy llamativas, muy bonitas. Eso está reconocido ahora como subespecie de Cinerea. Y a veces crece con Copiapoa gigantea. Y esa población antes fue conocido como Copiapoa tenebrosa. Y esa es en San Ramón, Copiapoa tenebrosa o Copiapoa gigantea, que igual es una especie muy bonita y está dentro del clado de Cinerea, pero ahora está reconocido como su propia especie, no como subespecie. Pero está cerca con el complejo Cinerea.
Y aquí cerca de Paposo se puede verlos más fácilmente, más cerca del mar, en lugares más planos. Y en Paposo también hubo otra especie, Copiapoa eremophylla, en las alturas de Paposo, pero ahora está reconocido como Copiapoa gigantea nomás. Y es comparándolo con Cerro Corales en tal con Copiapoa tenebrosa, así que se ve que son muy parecidos, son como ecotipos, más bien de la misma especie. Aquí hay un ejemplar muy lindo de Copiapoa cinerea. Hay como muchas zonas de transición donde se cambia entre como Copiapoa cinerea albispina con Copiapoa caranciana o scopulina. Hay muchos nombres, es muy difícil como tipificar qué estás viendo a veces. Pero aquí hay una población muy típica de Copiapoa cinerea. Así que por lo general son como un poco más solitarias, pero a veces como forman cojines también. Así que si es tu primera visita a habitar, puede ser como muy confuso qué estás viendo exactamente, pero es una especie muy variable, muy cambiante. Y también en esas rocas cerca de Tal se puede encontrar Eriopsis oculta, que es muy amenazada, es muy en peligro de extinción. A veces hay ejemplares muy grandes. Y un poco más al sur tenemos Parque Pandazuca, que seguramente mucha gente ha conocido. Ese lugar es muy hermoso, su geología, su geografía. Es un lugar favorito de muchas personas. Aquí estamos en las Lomitas. Hay mucha flora y fauna, muchos guanacos. Hay mucho endemismo en ese parque también, así que tenemos especies como Eriopsis malleolata, que igual es como un cactus subterráneo que vive bajo tierra. Casi siempre está cubierta con piedras y que salen las flores como un bulbo. Así que sin flores es muy difícil encontrar esa especie. Aquí como se ve un flor que está saliendo de la tierra y después se queman las piedras y hubo un cojín de esa planta con como 100 cabezas. Pero es muy importante recubrirlo después, como para no poner las piedras encima de nuevo para que no se quema con el sol. Pero es impresionante eso en Chile, nunca lo he visto eso en otra parte del mundo. En todos los viajes que he hecho, me fascinan esos cactus que viven como bajo tierra. Aquí tenemos Eriopsis esmeraldana, esmeraldana de nuevo. Copiapó Laui también se encuentra en Parque Pan de Azúcar. Es la Copiapó más chiquita, así que igual es muy difícil de encontrar en hábitat sin flor. Igual en Pan de Azúcar hay poblaciones muy grandes de Copiapó cinerea, subespecie columna alba, que es muy popular en cultivo y igual hay un problema de saqueo de esa especie aquí en Chile. Aquí son sus polinizadores, bueno, son muchos insectos que visitan las flores, pero sobre todo esa mosca es muy famoso para visitar las flores, pero hay escarabajos, mariposas. Aquí tenemos Copiapó grandiflora, que bueno, es una especie muy bonita, que tiene flores muy grandes, obviamente, por su nombre. Y también otros tipos, esa población fue descrita como Copiapó superba, pero yo creo que es como una variedad de grandiflora nomás. Y también en esa zona tenemos Copiapó esmeraldana, que igual es una especie como subterránea. Así que, y las flores igual son muy grandes. Bueno, el cactus es chiquito, pero las flores como más o menos el mismo ancho que el cactus. Ese es Copiapó angustiflora, que igual es endémico de una sola quebrada en el límite norte de Pan de Azúcar. Ahí tenemos Copiapó goldie, que es como una variedad de Copiapó longistemenea, que igual es una especie muy linda. Esa es longistemenea como la forma típica.
Y Copiapó desertorum, que tiene flores que son como rojos, o rojo como rosada, que es interesante porque la mayoría de la Copiapó tiene flor amarilla, así que es muy linda. Aquí en Pan de Azúcar tienes poblaciones muy grandes de Copiapó cinerescens. Y también Copiapó Serpentes del Cate, que es más amenazada, es más en peligro de extinción que Copiapó cinerescens. Un poco más al sur, más cerca de Caldera, tienes Copiapó calderana, aquí conjunto con Copiapó marginata, que son los dos endémicos de esa zona, cerca de Caldera. Y también en ese sector se encuentra Copiapó hypogea. Y en cada cerro hay como una forma diferente, como se ve acá, son 4 lugares diferentes, misma especie, pero va cambiando mucho dependiendo del lugar. Igual tiene una distribución más amplia que pensaron al principio. Ese Copiapó leonensis, la quebrada El León, puede ser lo mismo que Copiapó párvula, no sé, pero son plantas muy parecidas. Aquí en ese sector también, cerca de Caldera, se encuentra Iriopsis krausi, hacia el norte de Caldera. Así, igual es una especie muy subterránea, las flores nacen desde el suelo. Esa es la misma planta, pero otro ángulo. Aquí se ve como la cabecita de allá. Vamos en los 15 minutos por si acaso. Ya, bueno. Aquí cerca de Copiapó tenemos Copiapó megarrhiza, que es endémico de ese sector. Es una Copiapó muy linda, no es muy común en cultivo, o no bien conocido en hábitat tampoco, pero muy bonito. Ya voy a saltar unos slides para terminar más rápido, pero tengo muchas fotos. Aquí tenemos Iriopsis odieri, cerca de Caldera también. Un ejemplo muy grande. Esa es su fruta, esa es la fruta típica del género Iriopsis. Ese es el Parque Nuevo, Desierto Florido, que ahora no está con tanta flor, de hecho, este año, pero en 2022 floreció muy bonito, muchas flores en el sector. Ese es Tilancia, Lambeki. Esa es Copiapó longispina, que se encuentra cerca de esa zona, que es muy en peligro de extinción. En Parque Llano de Chaille, igual hay mucho endemismo, mucha flora. Ahora este año ese parque está muy florido, muy bonito. Eso es como se ve en un año seco, así que es muy cambiante después de una lluvia. Ese es Copiapó chayensis, que es endémico de ese parque, una especie igual muy chiquito. Iriopsis aerocarpa. Esa es una Ulicnia breviflora que tiene una forma muy bonita dentro del parque. Y por supuesto, Garra de León se encuentra ahí mismo en Llano de Chaille, en Totoral. Muchas veces creciendo entre los cactus, aquí con Mekelia opuntia, Mekelia, que es endémico de Chile, con Copiapó delvata, Copiapó echinoides. Ese es echinoides de nuevo. Copiapó filariana. Delvata también en Llano de Chaille. Iriopsis glabrescens, tiene flores muy bonitos de todos colores. Esa es Iriopsis fulva. Igual tiene colores muy diferentes en sus flores. Ese también es cerca de Llano de Chaille. Esa es una especie que fue descrito, bueno, hace poco más o menos, Iriopsis pajonalensis, que se encuentra cerca de Llano de Chaille, sí. Echinoides de nuevo. En la cordillera, en la Atacama, se encuentra Copiapó andina, que igual fue descrito hace poco más o menos, bueno, hace como 10 o 15 años ya, pero es una especie muy linda con espinas muy doradas, muy
Es una especie muy, muy lindo. Copiapó Agristio violacea. Ya estamos más cerca de Huasco, como en Quebrado Huasco, donde hay mucho endemismo de las plantas también. Ese es Copiapó alticostato, coquimbana. Aquí creciendo con Iriosissinapina. Esas Iriosisi, Dulipulpa o Lemki son muy parecidas. Y el Copiapó más sureña es Copiapó coquimbana, que se encuentra cerca de La Serena. Ahí también se encuentra Iriosisi Fankhauser, que es muy bonito, muy endémico de solo una quebrada. Igual un cactus muy subterráneo, con una raíz muy, muy grande. Y Iriosisi tenebrica también es otro, que es muy endémico de otra quebrada cerca de allá. Igual muy en peligro de extinción en esa zona. Iriosisi simulans también, que igual es muy en peligro, porque se llama simulans porque se parece a Copiapó coquimbana cuando no tiene flor. Así que ella está creciendo como entre un cojín Copiapó coquimbana. Y ahora voy a hablarles muy cortito de una especie nueva que encontré. Hice la descripción este año, en febrero. Se llama Iriosisi tuberculosa. Así que si quieren la publicación me pueden escribir después, yo te lo mando, ahí explico cuáles son las diferencias. Es una especie con mucho endemismo, e igual está muy en peligro de extinción. Solo crece en un solo sector, que ahora mismo quieren construir paneles solares en ese sector. Así que estamos ahí como viendo cómo cómo van a avanzar con ese proyecto, porque esa especie solo se encuentra en ese sector. Así que, sí. Es una especie muy bonita, casi no tiene espinas cuando es maduro. Sus flores igual son muy lindas. Así que todavía hay cosas para descubrir aquí en Chile. Aquí son unos ejemplares más grandes. Se parece un poco a Iriosisi fankhauser, pero igual es muy distinto porque tiene costillas muy bien marcadas y hay diferencias también en su fruta, en otros sentidos también. Aquí es con fruta. Y sí, son muy pegados al suelo, se parecen un poco a los peyotes de México, que he visto allá también. Así que, bueno, esa es la última especie de mi charla. Y sé que fue un poco rápido, así que yo creo que al final me pueden hacer preguntas, o ahora sí, si hay tiempo.